género como variables en la investigación biomédica y en la práctica clínica. Me voy a presentar las de mis pagos, desde Wilde también se expresa como el mismo que yo también, así que bueno, medio contexto. Bueno, muchas gracias Hernán por invitarme, muchas gracias por estar acá el sábado. Igual se cuentan a sábado, así que agradezco igual las monedas. La presentación que vengo a compartir con ustedes está más enfocada a la bioética, recupera parte de lo que sería central en mi tesis doctoral, tiene menos de la historia del feminismo, esta parte que vamos a ver hoy, y tiene más que ver en la implicancia práctica que tiene el discurso neurocientífico actual acerca de la diferencia sexual. Bueno, la idea también es un poco de diálogo, así que a medida que voy pasando las diapos y charlando, si hay algunas dudas o preguntas, es que lo podamos compartir. Elijo introducir el tema con un caso que considero paradigmático para reflejar bien hacia dónde apuntan las investigaciones en neurociencias cuando intentan hallar los fundamentos biológicos de la cognición y particularmente cuando hablan de la diferencia entre los sexos. Elijo el caso del desorden del espectro autista porque creo que ilustra de manera bastante evidente los supuestos subyacentes que hay detrás de las investigaciones orientadas a dilucidar el origen del desorden del espectro autista. Estoy hablando siempre desde el discurso científico y neurocientífico en particular. Cuando hable de hombres y mujeres me voy a referir en tanto a constituciones biológicas, hombres XY, mujeres XX. Si me refiero a varones y mujeres trans, lo voy a especificar porque me voy a incluir en el lenguaje puramente científico. Bueno, algunos rasgos generales del desorden del espectro autista, no soy una especialista en el tema, se imaginarán, pero sí se pueden ver en los papers, en numerosos papers que han orientados a dilucidar los agentes causales del desorden. Plantean que hay una prevalencia global de aproximadamente el 1% y que hay una relación de 4 a 1 en niños respecto de las niñas. Es bastante variable igual últimamente el hecho de la relación 4 a 1, pero en promedio en todas las investigaciones orientadas a la búsqueda de las causas del autismo se plantea inicialmente en esos artículos que la prevalencia es de 4 a 1. Entonces existen diferentes teorías para explicar estas prevalencias. Hay 3 que son preponderantes. Una es la del cerebro masculino extremo. Sería que la sintomatología de las personas con desorden del espectro autista exacerbarían las capacidades que se encuentran optimizadas en el cerebro masculino. Desde esta teoría es claro que hay 2 cerebros, uno masculino y uno femenino. La segunda teoría tiene que ver con el efecto protector en la mujer, que no es excluyente de la primera y tiene que ver con una carga mutacional, una frecuencia mutacional mayor en la mujer que la haría un poquito más estable y resistente a padecer no solamente el autismo, sino otros desórdenes neuropsiquiátricos como la esquizofrenia, por ejemplo. La tercera propuesta es el fenotipo femenino del autismo, que está ligado también con una cuestión genética, el fenotipo es la interacción de los genes con el ambiente, y sería que la sintomatología de las mujeres sería distinta a la de los varones. Entonces el problema es el diagnóstico. Bueno, actualmente un metaanálisis es un proceso estadístico que se centra en hacer una revisión de las investigaciones acerca de un mismo tema y incluye las investigaciones que son prudentes poder cuantificar para dar una mayor fiabilidad estadística a los datos existentes en la literatura científica. Un nuevo metaanálisis registra que la relación entre realidad es de 3 a 1, casi de 2 a 1, argumentan en algunos casos, y que en realidad lo que sucede es que hay un problema con el diagnóstico. Hay una influencia de género en el diagnóstico del autismo. Esta influencia de género puede tener 2 motivos. El primero es puramente social, porque estaríamos planteando que en realidad hay una prevalencia a diagnosticar más fácilmente a los niños que a las niñas. Es decir, si las niñas cumplen con los requisitos, ¿no?, los criterios diagnósticos para tener el autismo, no son diagnosticadas como los niños, sino que tienen que cumplir con otras sintomatologías extras. El segundo va un poco de la mano con este fenotipo femenino del que hablaba antes, y sería un fenotipo femenino que camufla las dificultades típicas del autismo porque había una cuestión masculino-céntrica del diagnóstico. Entonces, por ahí, las niñas o mujeres
representarían otro tipo de sintomatologías que no se estarían registrando. Lo que me interesa plantear con estos fundamentos y con estas hipótesis y teorías es los supuestos que hay subyacentes. El primero es claramente que el factor biológico se plantea como una causa central, el desmedro de cualquier influencia social, como por ejemplo el sesgo en el diagnóstico por el hecho de ser niñas. Ser niñas es casi un acceso más complejo para que te describan la enfermedad autista. Y el segundo punto es que las mayores prevalencias en niños refuerzan la idea acerca de que existen dos cerebros, porque estamos planteando que sujetos experimentales se dividen en dos grupos, niñas y niños, y que esa división de alguna manera permitiría acceder a los efectos del sexo en la constitución cerebral. Cuando hablo de los efectos del sexo, me refiero al sexo tanto constitución biológica, genética, hormonal. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. El punto central es que se parte del supuesto que existe un dimorfismo sexual cerebral. Dimorfismo es dos tipos de formas, literal, cada una con atribuciones propias para la especie humana. Bueno, lo que quería primero plantear es que esta lectura dimórfica de los cerebros, que en realidad es proyectar las diferencias genitales a la estructura cerebral, tiene un origen histórico y social. La lectura dicotómica de los sexos no es atemporal. La dicotomía, como plantea Diana Maffia, tiene dos características. La primera es que es excluyente. En este caso, o se es hombre o se es mujer. Y la segunda es que es exhaustiva. No existe nada más que esas dos categorías. Esta lectura de los cuerpos dicotómica, en realidad es un ajuste del orden jerárquico de los cuerpos para adaptarlo al nuevo orden económico que emerge en torno al siglo XVII, con el advenimiento de las sociedades preindustriales. La ciencia moderna se incorpora el método experimental en el discurso acerca de la diferencia sexual, y ese discurso respalda la polarización de los roles sociales. Fox Keller es una epistemóloga feminista muy interesante, tiene un libro que se llama Ciencia y Género, que lo recomiendo, y que plantea esta visión, ¿no? La polarización de los roles sociales, que tuvo que ser respaldada por un discurso científico que habilitó una anatomía de opuestos y complementarios entre hombres y mujeres. Anterior a eso primaba la teoría galénica de la genitalidad. Galeno, el después de Cristo, planteó que la vagina era un pene invertido y la diferencia entre hombres y mujeres era un calor vital. O sea que era más bien metafísica. Lo que hoy entendemos por género antecedería el sexo. Esa diferencia era en un cuerpo unisexo. La idea de dos cuerpos diferentes inconmensurables fue en el siglo XVIII. O sea, el nombre propio para vagina y ovarios fue durante ese siglo. Lo quiero plantear porque también cuando una critica o hace un análisis crítico del discurso científico, parecería como si estuviera cuestionando el ser hereje, como no, esa es la verdad. Bueno, también hay que plantear que yo tengo una posición externalista y de alguna manera la ciencia es una actividad social, entonces tenemos que revisitar un poco esa actividad, cómo se hace, en qué contexto y hacia dónde apunta. No en el sentido de las personas individuales siendo conscientes hacia dónde se va, sino hay una cuestión estructural que trasciende las individualidades, ¿no? Y en esa ciencia. Acá siempre, por lo menos en este grupo de discusión, siempre lo hemos pensado así, y dándole una vuelta de tuerca, lo que podemos decir es que cuando una teoría, una narrativa se legitima como científica, lo que hay que ver es justamente qué situaciones que de hecho ocurren en el terreno histórico-social están legitimando esa legitimación a nivel simbólico, porque es un ida y vuelta. Hoy en día la epistemología contemporánea sabe claramente desde una perspectiva crítica a las miradas de la primera mitad del siglo, positivistas o falsacionistas, que en realidad el éxito de una teoría no radica en su lógica interna, sino que radica en la legitimación social. Así que creo que estamos en total consonancia con los demás. En el grupo más amigo que podría tener. Buenísimo. Quería dar un marco ahora. Bueno, sobre la base de esto que acabamos de ver, la idea es exponer el trabajo en dos partes.
La primera parte va a ser una descripción del discurso neurocientífico actual acerca de la diferencia sexual y la implicancia práctica que tiene ese discurso. Es decir, cuál es el impacto de ese discurso en la investigación biomédica y la práctica clínica. Lo que voy a mostrar es que hay un bache entre la ciencia básica y la ciencia clínica. No hay una lógica, una consecuencia con un discurso que afirma que hay dos cerebros y con una práctica que omite a la hembra de las mujeres de los ensayos clínicos y preclínicos. Y después voy a mostrar por qué es inválido afirmar que existe un dimorfismo sexual cerebral y proponer una forma de interpretar las prevalencias en uno u otro sexo, de acuerdo a la clasificación sexual actual, que es binaria, que no implica respaldar que existen dos cerebros. Esa sería la primera parte del trabajo. En la segunda parte voy a proponer una forma de caracterizar los conceptos de sexo y de género de manera útil para la investigación biomédica y la práctica clínica. Partiendo del cerebro como órgano estratégico, por ser el órgano más plástico, más permeable a nuestras prácticas y al ambiente, pero haciéndolo extensible al resto de los órganos y sistemas fisiológicos. Bueno, el discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Parecería lógico suponer que, justificados los roles de la reproducción, hoy legitimamos que existen solo dos sexos, hacemos una lectura dicotómica de los sexos, y proyectamos la dicotomía genital, genética y hormonal en los cerebros. Entonces, parecería antiintuitivo decir, ¿tienen sexo los cerebros? Sí. Podríamos pensar que sí. Podríamos pensar que las estructuras cerebrales que tienen que ver con las características asociadas a la reproducción de manera directa, vinculadas directamente a la reproducción, esto es, la mecánica y química de la reproducción, ciclo de ovulación, eyaculación y erección, podría presentar una estructura dimórfica, porque estamos hablando de una continuidad con los roles genitales, ¿no? Del tejido. En particular, esta habilidad que de alguna manera está ligada a capacidad de abstracción y se justifica por una habilidad a través del espacio y moverte motoramente más hábilmente por los roles en la reproducción de los ancestros en cuanto al hombre cazador. Entonces, la mujer tendría un desempeño menor, no es que no lo tiene un desempeño menor, y sí la mujer tendría un desempeño mayor en actividades que están más ligadas a la empatía, a la comunicación, a la nutrición. Pero también alguna vez había leído en cuanto a las capacidades de reconocimiento visual, no de memoria. Sí, y además reconocimiento panorámico. O sea, es muy frecuente que a los hombres nos dicen, ¿dónde está? Ahí. ¿Dónde es ahí? En cambio, es decir, nosotros vamos a buscar exactamente ahí, y la mujer tiene una visión muy panorámica que cuando dice ahí Sí. lo encuentra. Sí. ¿No? Es decir, bueno, esto se había transformado también en investigación, a ver si realmente había una diferencia. Por eso me preguntaba. Sí, no sé, actualmente probablemente sí, porque sé que, no sé panorámico, pero sé que en memorias visuales sí, bueno, en Que ciertas ahí destrezas sería verbales 1 a 0, también. es decir, o tenés la que tiene el hombre o tenés menos. 1 a 0 decís tenés o no tenés. O sea, claro, es decir, o Es tenés decir, o hay un tenés desempeño menos. superior Claro, o no, hay una, claro. no es que no lo tenés, Claro. no es una cuestión cualitativa. No, no, pero es o mayor o O menor. tal cual. Cierta corriente antropológica dice que la visión del hombre es doble plano. Y que la mujer, al tener que cuidar a los chicos, recolectar, tiene una visión más. Pues, sí, está siempre justificado en los roles de los ancestros, Claro, siempre. sí. El hombre cazador, la mujer en la postura maternidad. No, y la recolección también. Sí. No, la mujer preponderante en el rol agrícola. Claro, Claro, la recolección de grano. Claro, Ya, claro. tiene un lugar. Sí. Que en esta línea, en la construcción de todas estas estadísticas, con los test de psicología, de inteligencia, los baremos están divididos en varones y mujeres. Sí. Entonces vos tenés perfiles esperables en mujer y mujer, por ejemplo, para saber si no estás facheando el test, si no te estás mintiendo. En el WIS, que son las preguntas de personalidad, Sí. son así. Sí. Están bien construidos, bien dicotómicos. Sí. La división es esa. Sí, el presupuesto es validar que ya existe. Exactamente, hay un baremo estadístico de base que dice que Ahora lo un voy a tipo ver. mujer, un tipo Tal varón. cual. Sí. Bueno, estas habilidades tienen que ver con disciplinas tales como la química orgánica, las ingenierías. Ustedes saben que a nivel internacional el porcentaje de mujeres es menor al 20%. ¿En qué cuál, perdón? Ingeniería, ciencias de la computación, Ah, sí. física Y viceversa en psicología. y viceversa psicología. Bueno, acá en Argentina hay una población muy alta de mujeres, ¿no? En la facultad de Yo soy psicólogo, yo puedo ser con 40 mujeres que tenemos 3 varones. Sí, sí. Muy alta, es muy poco decir. Sigue siendo, sigue siendo ¿no? así. Wow.
Sí, es una. Me sorprendió en filosofía. Y en medicina En también. filosofía, muy muy interesante. Era Son 100 a 20. de 15 a 30 por año. En medicina también, en medicina también, mucha más mujeres. Sí, se vio, hay un estudio ahora con ese techo, que en realidad las mujeres tienen, bueno, hasta el nivel universitario, porque después no pueden avanzar en la carrera, pero no se sabe por qué en biología ahora hay muchas mujeres, que se decía en general que las ciencias exactas eran menos feminizadas, y ahora hay muchas mujeres más en biología que varones. Para su tesis de interpretación, te cuento que yo tenía un profesor en aquel tiempo, cuando yo era alumno, que decía que cuando la matrícula de una carrera se llenaba de mujeres es porque esa carrera había perdido prestigio social y se pagaba mucho menos. Está precarizada. Es lo que dice. Entonces, no era que las mujeres habían logrado, sino que la carrera se había caído. Es lo que dicen que pasa en medicina. Esto lo hace un profesor de medicina. Yo era el único varón en formar. Como última, Yo era el único varón. yo también clases en psicopedagogía. Nunca tuve un alumno varón. Yo doy clases hace 8 años en psicopedagogía. La psicopedagoga. Nunca tuve. Por eso te Claro. lo de filosofía contradice totalmente esto, porque los varones no se fueron a ser, viste, qué sé yo, analistas de sistemas o administración de empresas. Hay muchísimos en filosofía. En filosofía. Sí, ahora cuando era la Facultad de Filosofía acá en Buenos Aires, es muy interesante porque había mujeres en medicina, pero transicionaron a la filosofía y después en algunas declaraciones decía que la filosofía en realidad no generaba ingresos económicos grandes, sino una actividad de masculina. Entonces ahí hubo un montón de mujeres, por eso se restringió el acceso, eso es muy interesante de ver. Y hoy, bueno, sí hay una población más. Una población de varones muy alta. Hay, sí. Sorprendente. Bueno, la otra actividad, la otra capacidad es la fluidez verbal. Es bastante explícito lo que quiere decir. Ahí las mujeres mostrarían un desempeño mayor. Lo que Aristóteles ya decía, no era mucho. Bueno, se refuerza hoy con test cuantitativos. Está correlacionada exactamente con bajos niveles de testosterona que se correlacionan negativamente y positivamente con los niveles de testosterona. El tipo pelado de a poco. Muy emocionado. No, si pelado, o sea, testosterona de a poco. Y hace otra cosa. Habría que hacer. Además de las capacidades cognitivas, hay conductas también que estarán determinadas por los niveles de testosterona. Estas conductas se las denomina conductas de género. Acá también nuevamente vemos que el género se le llama de género a conductas que se piensa o se supone que están siendo dependientes de testosterona. Acá tenemos un discurso completamente determinista. Estas conductas de género, hay 3 que muestran las mayores diferencias entre los sexos. Una es la elección de juego, esto es actividad de juego, juguete, la lucha, servir el té, el camión de la muñeca, tiene un origen neuroendocrino, ¿no? Según el discurso. La otra es la orientación sexual y la otra es la identidad de género. Ustedes saben que hoy la transexualidad está en el DSM, todavía están luchando para que las categoricen. Bueno, hay investigaciones orientadas a buscar los subyacentes biológicos de la orientación sexual no normativa e identidades de género no normativas. La idea es que estas personas tendrían estructuras cerebrales y patrones de activación del sexo opuesto, ¿no? Porque estamos hablando de una programación que se daría en el estadio prenatal. Hay muchas investigaciones, hay Ginés, que es una referente en el campo de la neuroendocrinología, hace mucho trabajo con niños y niñas en la elección de juguete y de juegos y mide los niveles de testosterona. Hay 2 periodos críticos de los niveles de testosterona, de la 8ª semana a la semana 24 en el estadio prenatal y después al momento de nacer, que se llama mini-pubertad, también desde la semana 8 a la 16. Ahí se mide a través de la saliva los niveles de testosterona y se los asocia con la elección de juego y de juguete. Pero hay estudios que no han estudiado a nivel prenatal, han hecho una A investigación. nivel prenatal es un tema ético, Hablando de- es un problema ético. Se hacen en pulsiones como del líquido amniótico de testosterona solo en casos de prescripción médica y se utiliza eso como para después hacer un seguimiento. Lo que se hace es, lo que se dice en este discurso, hacer un seguimiento de los experimentos de la naturaleza, que se les dice, a las nenas que tienen hiperplasia renal congénita, que tuvieron altos niveles de testosterona o mayores que los que tendrían que tener para ser mujeres, y se ve que estas personas manifiestan conductas
se les dice literal marimacho, que juegan más con los autitos y que en general pueden ser lesbianas. O esa es la asociación. Hay un 50% de chicas lesbianas en comparación de un porcentaje mucho menor de mujeres que no tuvieron hiperplasia congénita. Esa estadística se usa justamente para afirmar que la testosterona evidentemente tiene un rol. Se investiga el gen SRI. El gen SRI, que sería el de la diferenciación Claro. bueno, genital. Claro. Y también ven el cuadro endocrinológico de la madre, porque podría haber sí, una porque- alteración que en esas semanas afecte al embrión. Sí, y a mí lo que me resulta interesante es que en realidad no es la testosterona la que actúa en el tejido cerebral, sino que se convierte En estradiol. en estradiol, en una compartasa. Entonces ahí también Por es. eso si la madre tendría mucho. Porque el estradiol puede pasar a la Pasa. fetal. Entonces, el punto es una crítica también que hago, ¿y qué pasa con la madre y el estrés de la madre? Que después lo voy a plantear, pero en ratas se vio que el estrés tiene un efecto real en la constitución cerebral, en el ambiente fetal. Bueno, el punto es que todas las investigaciones que se orientan a buscar diferencias entre los sexos en este sentido, a buscar el subyacente biológico de las orientaciones sexuales, de las identidades de género, tiene como justificativo entender un poco más el funcionamiento cerebral para saber los mecanismos que afectan en diferentes enfermedades de manera sexoespecífica. O sea, para entender el desarrollo, la prevalencia y vulnerabilidad a una diversidad de enfermedades. La idea sería, si hay estructuras que naturalmente difieren en varones y mujeres, por ahí son esas estructuras las afectadas en ciertos desórdenes neuropsiquiátricos y entonces por eso tienen distinta sintomatología o prevalencia en hombres y mujeres. Bueno, el punto es entonces si el sexo es incorporado o no como variable biológica en la investigación biomédica y en la práctica clínica. El sexo como variable biológica lo entendemos no estudiar directamente diferencias entre hombres y mujeres. El sexo es una variable biológica implica que cuando yo estudie el rol de un receptor que no sé lo que hace, incluya varones y mujeres, porque si yo supongo que hay dos cerebros y la función de ese receptor puede variar en hombres y mujeres. Entonces, si por ejemplo estoy haciendo un experimento y tengo que evaluar distintas edades, 15, 40 años, esto es lo mismo. En todo experimento tengo que incluir el sexo como variable biológica. ¿Qué pasa con el sexo en los estudios? Bueno, el Instituto Nacional Norteamericano, o sea, de Salud Norteamericano, en 2015 lanzó un comunicado exigiendo que se incluya el sexo como variable biológica en los estudios preclínicos en roedores, entre machos y hembras, y en los tejidos celulares, de cultivo celular. También lo hizo su análogo canadiense y la Comisión Europea. De hecho, el Instituto Canadiense y Norteamericano se pusieron de acuerdo y consensuaron 13 criterios para que tengan en cuenta los revisores de publicaciones científicas a la hora de evaluar las investigaciones, el diseño de investigación y a garantizar que el sexo se incluya, a menos que estadísticamente se compruebe lo contrario. El motivo por el cual se suele omitir a las hembras es para evitar las fluctuaciones hormonales. Esto introduciría una variable más a considerar. Entonces, si yo voy a hacer un estudio que directamente se oriente a estudiar las fluctuaciones hormonales de las hembras, me complica, porque yo tengo que hacer un estudio que me va a implicar reportar correctamente, de hecho ese es uno de los criterios que plantean estos estudios, reportar a través de métodos apropiados el estatus hormonal de los animales experimentales. Entonces, directamente usando los machos, este paso no es necesario. Esa es una de las razones principales por las cuales se suele omitir. En primer lugar, me gustaría resaltar que las fluctuaciones hormonales también existen en los hombres y en los machos. La testosterona tiene ritmos circadianos estacionales, un cita a la mañana y un cita al segundo otoño. Está bien, por ahí tiene menos fluctuación, pero la tiene. En segundo lugar, si fuera más complejo medir las fluctuaciones hormonales en las hembras, no se justifica su omisión, porque no hay justificativo para decir que omitiendo a la hembra igual simplificamos el estudio. Porque simplificar es una forma de decir que algo es equivalente. Y no es equivalente la hembra al macho, no es equivalente el hombre a la mujer, y estoy hablando en términos estrictamente fisiológicos y no prescriptivos en cuanto a capacidades cognitivas y conductas sociales. Justamente una lectura jerárquica es omitir a la hembra en estudios que tienen que ver con la salud, cuando es factible aproximar de manera dual un sistema fisiológico o ciertos órganos. Bueno, el punto es que aún afirmando que existe un dimorfismo sexual cerebral, en los estudios, ensayos básicos
estudios preclínicos y clínicos, no solo en neurociencias, pasa de manera alarmante también en el área de la farmacología, el 80% de los roedores que incluyen prueba de drogas de Estados Unidos son machos, la hembra se omite. Entonces tenemos en el laboratorio la división sexual del trabajo proyectada en los animales. La hembra se usa para engendrar traumas experimentales y el macho se usa para producir conocimiento. ¿Qué pasa acá? Es increíble. Lo que tenemos es el macho como índice de referencia. Esto es porque el hombre es el sujeto universal y desde las teorías embrionarias, ¿no?, que partían del tronco común, somos todas mujeres y todas mujeres, y la especialización y la complejización para llegar a ser hombre, bueno, de alguna manera se evidencia y tiene impacto acá. El macho contiene todas las variables de la especie. El hombre contiene todas las variables de la especie. Cuando hablo de hombre, hablo de el hombre en relación con la mujer y también de un tipo de hombre en relación con otros hombres, con otras masculinidades. Hablo de una masculinidad hegemónica, el hombre blanco, occidental, heterosexual y cis. Cis es que no es trans. Entonces, trans es del otro lado, cis es de este lado. Entonces, hay una crítica. ¿Qué? Trans es para la molécula. Claro, porque es un biólogo, es un varón trans. Un biólogo varón trans activista dijo, bueno, ¿por qué siempre tenemos que ser señaladas y señalados como lo diferente? Yo me paro acá en el punto de referencia y ustedes son cis. Las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer son cis, yo soy trans. Entonces yo uso eso. Ahora uso hombre y mujer solamente por este esposo, pero soy mujer cis, digamos. Bueno, entonces, el sexo suele considerarse solo en aquellas enfermedades que se caracterizan de sexo específicas con mayor prevalencia. Hablamos de cáncer de próstata, hablamos de cáncer de mamas, que también es un problema, porque el cáncer de mamas tiene una incidencia del 1% en hombres, y sin embargo los estudios solo incluyen hembras. No se sabe la incidencia, o sea, por qué. Entender los mecanismos de la enfermedad en hombres no se incorpora porque se cataloga de sexo específico, básicamente. Y de vuelta, el cáncer de próstata también, etiquetarlo de sexo específico es omitir otras diversidades sexuales e identidades, porque mujeres trans pueden tener cáncer de próstata, varones trans pueden tener cáncer de mama. ¿Cuál es la incidencia ahí? Hay un bache clínico también, no hay una inclusión. Algo que quiero resaltar es que en el 2014 el ente regulador de alimentos y fármacos de la FDA de Norteamérica exigió o recomendó que la dosis de Zolpidem se reduciera a la mitad. El Zolpidem 5, era 10, 5. Es un hipnótico, ¿no? Es para dormir. Precisamente su blanco es... Hipnótico no es ese clínico. Ahí va. ¿Y el blanco tiene target? Receptores de grado. General. Perfecto. General, el tejido celular. Bien. ¿Por qué pasó esto? La dosis se recomendó minimizar. Porque 2 mujeres murieron al otro día quedándose dormidas manejando. El problema no fue un mal uso de la droga. ¿Qué pasó? Lo que pasó era que la dosis estaba estandarizada en voluntarios hombres. Y si hay un sistema fisiológico susceptible de ser caracterizado de manera dual, es el de metabolización y tratamiento de fármacos. La metabolización hepática es distinta a la hepático, el problema es tuvo concentraciones en sangre más elevadas, al otro día seguían con el efecto de la droga y estamos hablando de 2 muertes a ese nivel. Entonces, tenemos un discurso que exacerba las diferencias entre los sexos y tenemos por otro lado, en paralelo, una estructura, un sistema de salud diseñado en pos de un hombre y un tipo de hombre. Digo un tipo de hombre también. Es una concepción del sistema de salud. Yo creo que es la concepción dominante, que es que todo el conocimiento en salud debe provenir, por ejemplo, de estudios controlados y debe provenir de una evidencia que surja de los estudios controlados. No es todo el sistema de salud. Es decir, la experiencia clínica realmente se sigue sosteniendo, sí, y donde hay un bache justamente de los estudios controlados, a veces hay mejor medicina todavía, es decir, porque surge esa experiencia clínica. Es sobre todo en la investigación de campo de la investigación médica, en ensayos básicos y preclínicos en roedores. Y bueno, en la clínica también con la exclusión de mujeres en First in Humans, el primer ensayo. De hecho, el Foro Global de Bioética e Investigación este año exigió que se incluyan a las mujeres embarazadas. Es un tema de regulación y demás, pero eso los 2 fármacos habilitados en Estados Unidos, y las personas embarazadas se enferman y las personas enfermas se embarazan. No pueden tomar ningún tipo de fármaco. Y de hecho también la inclusión, y ahí voy también, bueno, este bache en el sistema de salud en cuanto a la clínica en este sentido,
el hombre voluntario también tiene una edad promedio y se refleja en los estudios preclínicos, porque el modelo usado en general es el roedor, que tiene un promedio de vida de 2 a 4 años. O sea, el envejecimiento, estudiar los roedores, enfermedades que tienen que ver con la vejez, es muy complejo, y las hembras no atraviesan la menopausia, ni siquiera roedores. Teníamos un farmacólogo que nos decía siempre que cuando investigan depresión en roedores se trata de un roedor que han irritado. Entonces, el lisado del cerebro de un ratón irritado es lo que se considera como modelo de la depresión humana. O sea, te imaginas la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Los modelos psiquiátricos en roedores son un tema. Son un tema. Yo laburaba con un modelo psiquiátrico que tenía que ver con. Estaba asociado a ciertos tipos de psicosis como la esquizofrenia, porque estudiaba un receptor que tenía que ver con la flexibilidad cognitiva. Ahora, vos no es un ratón esquizofrénico o autista, no es autismo. O sea, vos tenés un gen, lo noqueás, no lo tenés que estudiar la conducta entre un wild type, un salvaje, y uno que no lo tiene, y tenés que ver diferencias. Y bueno, ahora lo voy a después decir, pero tampoco es válido extrapolar resultados en roedores y en humanos. Y tampoco es válido extrapolar esos resultados a otras condiciones experimentales, porque también es un tema ese. Sí. Bueno, el punto y la crítica mayor que hago es que aún esto, legitimando la existencia de 2 tipos de cerebros, esto no se refleja en la investigación biomédica y en la práctica clínica. Entonces, ¿para qué y por qué tantas investigaciones orientadas a estudiar las capacidades cognitivas y las conductas sociales si no tiene relevancia clínica? ¿Cuál es el sentido? La segunda crítica es ¿por qué se dice que existe un dimorfismo sexual cerebral? ¿Es válido afirmar que existe? Entonces me voy a basar en la línea de investigación de Daphna Joel, que es una investigadora israelí, que hizo un estudio pionero en analizar de manera integral los cerebros en el año 2015. Y ella sostiene, tiene otros trabajos previos también, ella sostiene que no es válido afirmar que existe un dimorfismo sexual cerebral por 2 motivos principales. El primero es el gran solapamiento que existe entre las áreas supuestamente propias de cada sexo. Y el segundo es por la consistencia interna, la falta de consistencia interna de un cerebro en presentar características solo de un sexo. Entonces, ella propone la hipótesis del cerebro mosaico, que sería, el cerebro es una combinación de características únicas, de factores de ambos sexos. Y no existe un continuo donde hay una masculinidad y la feminidad, porque hay una combinación aleatoria. Entonces, estamos hablando de que cada cerebro, no hay un dimorfismo porque son todos los cerebros iguales. Al contrario, hay un polimorfismo cerebral. Estamos hablando de que cada cerebro es único. El trabajo de Daphna Joel a mí me interesa por muchos motivos. Bueno, el primero es porque es un trabajo que me parece muy crítico. No existen trabajos que hayan invalidado el de Joel y existen trabajos que invalidan los que afirman que existen diferencias entre los sexos. Yo de hecho critico un par centrales y que tiene que ver justamente con algo que caracteriza a los estudios de neurociencias y en particular los que están orientados a buscar diferencias entre los sexos, y es la baja fiabilidad estadística. En realidad se supone que el número de muestras en el área de las neurociencias puede ser de 30 personas, de 20 personas, de 40. Es muy raro un estudio con un alto número de participantes. El trabajo de Daphna Joel reunió a 1.500 personas, o sea que fue revolucionario. Hay algunos trabajos que reuniendo 500 personas también encuentran diferencias entre los sexos, pero las caracterizan de cualitativas cuando en realidad son cuantitativas. Hay una crítica a sus trabajos hechos de Daphna Joel, sobre todo también hacia ellos. Entonces, no solamente hay un problema de baja fiabilidad por el escaso número de muestras, sino también por la falta de replicabilidad de los experimentos. Es escasa o nula. Y esto tiene que ver también con las exigencias de la publicación. Las publicaciones científicas, en realidad, lo que se sugiere en las investigaciones es la novedad. No hay una motivación a replicar experimentos. Realmente, no hay una motivación a hacerlo. Entonces, tenemos experimentos que se hacen una vez con 30 personas. En promedio. Hay otro sesgo que es un clásico y que viene desde la craniología, que es correlacionar estructura y función. Que haya un volumen más grande en un cerebro respecto a otro no implica una función diferente. Esto es como se pensaba que el peso del cerebro tenía que ver con la inteligencia. ¿Por qué un cerebro más pesado es más inteligente? ¿Pueden funcionar de la misma manera o no? Hoy se sigue teniendo ese sesgo. Hoy, a nivel funcional, no hay estudios exhaustivos que analicen esto. O sea, medir actividad
en una determinada tarea. Hay un metaanálisis hecho ahora que mide actividades en determinadas tareas buscando dimorfismos, y el metaanálisis no puede juntar demasiadas investigaciones porque no hay tantos estudios y los resultados son contradictorios. Entonces también hay un problema con la estructura y la función. La otra crítica que yo hago, que me parece la más contundente, es las hipótesis de las que parten las investigaciones. Como antes hablamos un poco que tenía que ver la justificación en los roles de los ensayos en la reproducción. Bueno, lo que se suele hacer es partir de las ya comprobadas mejores habilidades motoras en los hombres, las ya comprobadas mejores capacidades de comunicación en la mujer. ¿Qué se hace? Se buscan correlatos biológicos. Cuando se encuentran correlatos biológicos, se les da el rol de agente causal de esas ya comprobadas capacidades o conductas. Entonces, estamos hablando de una práctica social, que podemos definir como de género, que en realidad está antecediendo al sexo, pero después el sexo se convierte en causal. Y lo que va a reforzar este discurso es un sexo causal de mis capacidades y conductas. Hay nuevos metaanálisis que esas históricas referencias de las que les comentaba antes, de las capacidades cognitivas, visoespaciales y de fluidez verbal, y también de los test matemáticos, que empiezan a notar que esas diferencias significativas se diluyen, empiezan a ser moderadas y no existen, sobre todo en los test matemáticos, que coincide justamente. Hyde es una investigadora que hace metaanálisis de test matemáticos y plantea que coincide la disminución de las diferencias entre hombres y mujeres cuando las mujeres empiezan a acceder en los colegios secundarios a los cursos de orientación matemática. Claro, antes la mujer no iba, pero iba por una cuestión de no estaba estimulada para hacer matemática. Cuando empieza a elegir matemática como orientación, igual hay diferencias que se empiezan a diluir. En los test de habilidad visoespacial se vio que mejoran con el entrenamiento. Un entrenamiento que puede mejorar ese test, paradójicamente, son los videojuegos, completamente generalizado, es masculina esa actividad. Entonces también se vio que entrenando 10 horas a las mujeres con hombres control que no habían entrenado, no había diferencias en este test de rotación mental. Pero bueno, de vuelta, el hombre que no entrenó en ese momento por ahí vino toda su vida jugando con videojuegos y las mujeres no. Espero que lo sigan entrenando, porque si teníamos una esperanza era lo femenino, pero salva. Bueno, y el punto fundamental por la cual yo me adscribo a esta línea de trabajo y que me parece completamente lógica y confío mucho más en el criterio por el cual se llega a estos resultados, es por lo que nos caracteriza como especie, que es la alta plasticidad cerebral, es decir, la capacidad de incorporar experiencia a nuestro cableado neuronal. Somos la especie más plástica y de hecho tenemos la capacidad de aprendizaje que tenemos porque justamente nuestro cerebro está en constante interacción con el ambiente y con las prácticas desde el ambiente fetal. Bueno, esto lo planteo para la segunda parte, que es lo que un poco decía recién con la inversión de las hipótesis, ¿no? Cómo se parte del género y después el sexo se convierte en antecesor. Pero antes de seguir, yo quisiera reafirmar que dice algo muy importante, que es la crítica de la noción de causalidad. Sí. Por eso es central, Sí. porque todo lo que sostiene el andamiaje de la neurociencia dura es pensar siempre una sola línea causal y no una policausalidad en relación con la plasticidad a la que estamos haciendo referencia. Sí, es un... Eso. Lamentablemente nosotros tenemos metido en la cabeza que cuando hablamos de causalidad todos la pensamos en una dirección y no en la cantidad de multiplicidad de posibilidades humanas de generar transformación. Y más, mientras más se conoce de plasticidad cerebral y neuronal, más factible es pensar que la causalidad es un ida y vuelta. Sí, totalmente. Bueno, después volver a ese vuelo. Sí. El punto es cómo interpretar las prevalencias. Si no hay un dimorfismo sexual cerebral, ¿por qué hay incidencias más en un sexo que otro? ¿Estábamos validando lo que los cerebros? Bueno, en este sentido, Joel y Fausta Starling, que es una bióloga también que hace una crítica feminista muy interesante, tiene un libro que se llama Cuerpos Sexuados, lo recomiendo, hace un seguimiento de la historia de la ciencia. Joel y Starling recomiendan evitar incorporar el sexo como variable analítica en los estudios cerebrales. ¿Por qué? Porque puede dar falsos positivos. Si no hay un dimorfismo sexual cerebral, si yo agrupo los cerebros
de acuerdo a hombres y mujeres, que den diferencias significativas o no, va a depender del azar de los cerebros que compongan la muestra. Es como que nos dividamos ahora por el color de ojos. Bueno, cada cerebro de acuerdo al color de ojos. Sí puede haber diferencias o no, pero no va a tener que ver estrictamente por el color de ojos, no hay un vínculo causal. Entonces, hay que evitar incorporarlo como área analítica, pero sí que en todos los diseños de investigación se incluyan ambos sexos, pero eso es para contener toda la variabilidad de la especie posible. Si estamos divididos en dos, y bueno, probablemente vamos a tener un paneo mejor, más general, si incluimos a todas las personas. Y también en la composición genética hormonal que varía, entonces es aconsejable. Y lo que van a hacer es explicar con la hipótesis del cerebro mosaico una forma de interpretar las prevalencias que no implica que haya dos cerebros. Y ellas van a hablar de la frecuencia de cambio, de dirección de cambio, que tiene que ver con, si bien es raro que haya un mosaico de características únicamente masculinas o mayormente masculinas, es más frecuente que se den hombres que mujeres. Ellas parten de esta hipótesis para explicar las prevalencias sin recaer en la idea de un dimorfismo sexual cerebral. Es decir, puede haber factores externos que impactan de manera sexo específica, porque hay una constitución genética hormonal detrás. Entonces, en estos casos, cuando hay una prevalencia, es prudente incorporar el sexo para tener una idea de la contribución del sexo o de algún factor que covaría con el sexo, como por ejemplo el género, que es lo que yo iba a caracterizar central, el género como principal covariante del sexo. En este punto yo me separo un poco de esta línea porque lo que planteo es que ellas hablan de un cerebro intersex, ¿no? Como entre sexos. Lo que yo en realidad planteo es que el cerebro equivale a la producción de un sexo singular. Y eso tiene que ver porque justamente nuestra constitución genética y hormonal desde el estadio fetal está permeada por el ambiente. Entonces no hay una forma de acceder a factores biológicos puros, no los hay. De hecho, en ratas se comprobó que el estrés en el estadio fetal invierte la morfología de ciertas poblaciones de neuronas en el hipocampo. Y las invierte de manera inversión de sexo, digamos. Las que tenían morfología masculina o de macho se transforman en femenina y viceversa. Entonces, el cerebro ya al momento de nacer, imagínense una rata con la baja plasticidad cerebral que tiene, como un roedor y un estrés como completamente muchísimo más ortodoxo, ¿no? En un animal, ya plantea una permeabilidad que hace que el cerebro cuando nazca esté permeado por un ambiente, digamos. No hay algo exento de práctica alrededor del cerebro. Entonces, lo que yo planteo es que cada cerebro tuviera la producción de un sexo único y que las descripciones se puedan hacer sin remitir a sexualizar o generalizar sus estructuras. No es más masculina o más femenina, sino que la forma correcta de describirlo es de acuerdo a su morfología, a la densidad de espinas dendríticas, interconexiones. Pero esto de células que se invierten, ¿cómo es? Hay como una densidad dendrítica que bajo estrés en las poblaciones neuronales del hipocampo, en hembras, bajo estrés baja la densidad dendrítica y el macho pasa lo inverso. Bajo estrés sube la densidad dendrítica. Entonces, bajo estrés el del macho tiene la morfología de la hembra y viceversa. Y hay otras poblaciones neuronales también. Algunas no se vio que se invierten, pero estamos hablando de vuelta en roedores que tienen muy baja plasticidad. Pero incluso pasa. Sí, lo tengo el paper, si lo querés leer. Claro, porque yo pensaba más algo masculino, femenino, pero no una cosa tan puntual. Al final, si el estradiol, la testosterona puede convertirse en estradiol, hay algo ahí, una nebulosa, que no podemos decir tanto un cerebro masculino ni femenino, me acuerdo en las clases que teníamos con los primatos, ella decía bien lo tajante del cerebro, pero realmente no creo que exista eso. Pero esto sí que vos estás diciendo una célula. O depende si es XX o XY, va a tener una transformación diferente. Eso sí entiendo yo. Genética, sí, más. Genética y hormonal, sí. Sí. El punto de introducir un lenguaje que rompa con la lectura esta dicotómica de los sexos y de los géneros, para mí es indispensable porque a través del lenguaje construimos el mundo. Y también a través del lenguaje es como interpretamos los estudios, por ejemplo, clínicos, básicos y preclínicos. Entonces, empezar a plantear que el cerebro es un sexo singular no es equivalente a decir una ciencia para cada persona,
sino es simplemente contextualizar los estudios y los ensayos y siempre tener como variable la experiencia individual. Como una variable permeable, ¿no?, a interpretar los resultados de distintas maneras, no con pretensiones universalizantes. Lo voy a decir hacia las conclusiones, pero la idea más o menos es esa, es plantear que si cada cerebro es un sexo único, bueno, entonces en cada cerebro, además de no agrupar de acuerdo a hombres y mujeres, salvo ante ciertas prevalencias, tenemos que tener nuevos criterios de agrupación. ¿Cuáles son? Respecto a los animales, en las condiciones experimentales son únicas para esos estudios cerebrales. Se podría pensar que como tienen menos plasticidad, están menos contaminados por factores externos y podemos acceder de manera más directa a la contribución genética hormonal en la constitución cerebral. Sin embargo, también es importante saber que tienen que ver esos estudios solo para esa condición genética, ese ambiente y ese desarrollo puntual. Y de hecho es inválido extrapolar eso a otras especies, incluso la humana. Siempre se pueden tener conclusiones que justamente no sean concluyentes. Bueno, hasta acá vamos bien. En base a esta concepción de los cerebros, lo que querría ahora es plantear un poco nuevos conceptos de sexo y de género con aplicación en la investigación biomédica y la práctica clínica. Proponer nuevas formas de caracterizar los organismos. Partimos de la estructura cerebral, pero también se puede hacer sensible al resto del cuerpo. En este sentido, yo planteo que podemos hablar de un sistema sexual dual. No utilizo el término binario, porque binario intento no utilizarlo, a veces se me escapa, pero de alguna manera el binario remite a un todo que contiene a otro, ¿no? Entonces, la lógica o el régimen sexual actual es binario porque hay un todo que sería la norma, el hombre, que contiene a la mujer, claro. Y el dual, estamos hablando de dos entidades propias. Entonces, el sistema sexual dual lo que intentaría hacer es usar un sistema que nos permita acceder, aproximarnos a la contribución biológica en el desarrollo y prevalencia de ciertas enfermedades. Caracterizar lo ideal implica que todas las personas tenemos variaciones fisiológicas entre sí. Tenemos variaciones fisiológicas reales y la idea es ajustar un sistema al servicio de nuestra salud. Tenemos más o menos variables dependiendo de qué constitución puntual estemos hablando. A nivel cerebral ya vimos que no es factible una clasificación dual. O sea que este sistema, en cuanto a los cerebros, valdría solo para las prevalencias. En este sentido, el sexo, además, siempre tiene que ser un punto de partida. Si yo parto de un sistema sexual dual para abordar la incidencia o la prevalencia de una enfermedad o en farmacología para ver la velocidad de metabolización de un fármaco, el sexo tiene que ser un punto de partida, no un punto determinante. Si yo agrupo en hombres y mujeres el estudio y encuentro diferencias, bueno, tengo que ver qué covaría con el sexo, que también puede estar enmascarando un factor específico, cuando en realidad, por ejemplo, puede ser género específico. En ese sentido, considero que nuestra expresión biológica es la confluencia de factores biológicos y no biológicos. Entonces, no podemos usar o caracterizar el sexo como determinante bajo ningún punto de vista en ningún estudio, no solamente los cerebrales. ¿Por qué ese punto de partida? Porque a partir de esas diferencias, cuando es válido caracterizar un sistema sexual dual, por ejemplo, en prevalencias neuropsiquiátricas, porque si no, no es válido porque el cerebro no depresión, por ejemplo, partimos de hombres y mujeres, encontramos diferencias. ¿Se deben al sexo? No sé, ahora hay que hacer un estudio de género también. Vamos a ver si está asociado con roles femeninos, no con el sexo, como una cuestión genética. Por ahí vamos a incluir a varones que tienen roles femeninos y vamos a ver qué pasa. Por ahí vamos a ver el ambiente, la alimentación, la actividad física, bueno, ¿no? Como otras variables a considerar. El cerebro es el órgano que más enfatiza este hecho porque es muy permeable, pero también es válido para el resto de nuestros órganos y sistemas fisiológicos. Porque, por ejemplo, el metabolismo hepático a veces se ve aumentado o disminuido por la actividad física. Entonces, después voy a hablar, pero no es una mujer. También estaba pensando, perdón, ¿no? Sí. Pero estoy pensando, dice la mujer a partir de cierta edad, mayor incidencia de depresión. Claro, si son mujeres que nunca laburaron, que se ven
y que no tenga proyectos personales, porque Claro, deja su singularidad a desarrollar. Claro, sí. En ese sentido, considero que el género es el principal factor que covaría con el sexo. Entonces, encontrarse diferencias entre los sexos, bueno, vamos a ahondar más. Cuando hablo, ojo, de vuelta, de los cerebros, solo en caso de prevalencias. Si no, ya la ecuación hombre-mujer da falsos positivos. Daría falsos positivos, porque estoy asumiendo que la variabilidad dentro del grupo mujeres es baja y habilita compararla con el grupo hombres. Yo tengo dos grupos, tienen que ser homogéneos entre sí para yo compararlos. Si la variabilidad es tan alta entre hombres y la variabilidad es tan alta entre mujeres, la comparación no es válida. Solo es válido en caso de prevalencias en estudios cerebrales. Entonces, lo bueno es preguntarnos qué vemos al explorar un cerebro. Porque no sabemos cuánto hay de innato y cuánto hay de adquirido. Porque no hay compartimentos exentos de nuestras prácticas. De hecho, las áreas vinculadas directamente a la reproducción, las que planteé antes, a la mecánica y a la química de la reproducción, presentan ciertos solapamientos en las personas. Mínimo. Son las diferencias más consistentes que hay entre los sexos. Pero incluso esas presentan ciertos solapamientos. Esto tiene que ver con un montón de factores, de vuelta, la interacción de nuestra constitución genética y hormonal con el ambiente fetal y en nuestras prácticas. Lo que quiero ver, o lo que quiero transmitir es cómo para mí se tendría que interpretar en nuestro organismo, y no es como algo biológico dado a lo que le sumamos ambiente y lo que le sumamos prácticas sociales. No está disociado. Nuestra constitución biológica justamente se va constituyendo y se va entramando con el ambiente en nuestras prácticas. No hay factores puros. Y es interesante en realidad esa interpretación en la investigación biomédica, sobre todo en la práctica clínica. En este sentido, cuando dije que el género es el factor más importante, es porque cuando nacemos nos asignan un sexo, implícitamente un género. Nuestra experiencia individual está generalizada. Desde chiquitas, cuando nos dicen a qué jugar, cuando nos dicen qué podemos hacer y qué no, es una forma de pensar y de sentir. Bueno, esta generalización de la experiencia individual sí puede impactar en mi cableado neuronal y sí puede formatear mi cerebro de manera dicotómica, pero esas diferencias serían género específicas, no sexo específicas, serían consecuencias de mis prácticas, no causas de una programación innata. En este sentido, considero el género como una práctica de género. Es un conjunto de habilidades y comportamientos aprendidos y entrenados. Vieron que, por ejemplo, las personas que tocan un instrumento de digitación tienen el área motora, una área motora asociada a la digitación de mayor volumen respecto a las personas que no tocan un instrumento independientemente del sexo, de la edad. Es decir, esa práctica trasciende todo. Todas las categorizaciones por las cuales podemos definirnos como especie, en tanto especie, las trascienden. Esto es lo mismo. El género es un entrenamiento, y un entrenamiento duro, que hacemos todos los días desde el input social que recibimos y que reproducimos nosotros mismos con nuestras prácticas. Entonces, es necesario para mí considerar que la práctica de género tiene una realidad y se encarna no solamente en nuestros cerebros, aunque es el caso paradigmático por su permeabilidad, porque también afecta a otros órganos y sistemas fisiológicos, y de hecho es el caso puntual que se dio con el síndrome coronario agudo y que se estudió la tasa de recurrencia. Antes se pensaba que era sexo específica y las mujeres tenían una mayor tasa de recurrencia. Se hizo un estudio que diseñó un cuestionario con roles de género, y lo que se vio es que en realidad lo que pasó era que la tasa de recurrencia era mayor con los roles femeninos, independientemente del sexo de las personas pacientes. Esto es un cambio. Imagínense que había varones que podían tener la misma recurrencia o que tenían roles femeninos. Entonces no es solamente el cerebro. De vuelta con los tratamientos farmacológicos también. Una mujer atleta no tiene la misma... Hay fármacos que son más susceptibles, o sea, tienen menos tiempo de vida media en sangre dependiendo de la actividad física. No es lo mismo una mujer atleta que una mujer sedentaria, y una mujer atleta y un hombre sedentario. Entonces también hay que tener en cuenta esos factores a la hora de incluir pruebas de drogas en las personas. Para las neurociencias, y para mí extrapolable a todas las disciplinas, el sexo puede ser siempre un predictor, pero nunca un determinante. ¿Por qué? Porque me parece que en general tenemos que considerarnos como sistemas abiertos, en constante diálogo con nuestra experiencia. Y lo que sucede muchas veces es que se nos
no como un sistema aislado, pero sí un poco se nos determina como un sistema cerrado, ya biológicamente programados, con algo que se suma a eso. Y esto me parece que es un sesgo a la hora de interpretar resultados. Y que también es parte de considerar el sexo como determinante y muchas veces quedarnos ahí. Encontramos diferencias entre hombres y mujeres y ya está. Tienen causas biológicas. No siempre. Y a veces no contribuyen las causas biológicas. O sea, no hay factor biológico. En la tasa de recurrencia cardíaca no hubo factor biológico. Preponderó el género. Lo mismo se da en el, y es interesante que hay un estudio en torno al tiempo que tardaban en diagnosticar un infarto de un hombre y de una mujer. Los síntomas. Y el tiempo era mucho mayor en las mujeres porque se interpretaban como síntomas psicógenos. Tal cual. Sí, pasó y hubo una muy grave porque decían, anda a tu casa, no tenés nada. Y claro, vos no tenemos esta sintomatología. Hay un fenotipo distinto y que tiene que ver con un sistema fisiológico susceptible de ser caracterizado dual. Sí. Claro, bueno, eso se debe notar. El dolor de pecho en un hombre se lo toma mucho más en serio que un dolor de pecho en una mujer. Igual ese es un ejemplo también del infarto del miocardio de lo que vos estabas diciendo antes. O sea, hubo que aceptar que tenía más que ver con las prácticas que con la biología. Porque cuando el infarto del miocardio, porque cuando la mujer empezó a trabajar, a salir, a tener presiones de tipo laboral, a manejar y demás, aumentó la tasa de infarto del miocardio. Roles masculinizados, ¿no? Roles masculinizados aumentaron la tasa de infarto, pero visiblemente aparte, ¿no? Empezaron a tener mucha mayor cantidad, a fumar mucho más. Muy interesante lo de los estilos de vida. El tabaquismo, el menor consumo de frutas y verduras, la ingesta de componentes bioactivos como bueno, el tabaco, el alcohol, son generalizados, o sea, masculinos, y tienen un efecto directo, por ejemplo, en el metabolismo hepático. Sí, sí. El tabaco, por ejemplo, es inductor del sistema microsomal hepático, que es el que hace el efecto del primer paso en los fármacos, ¿no? Que baja la dosis. Y, por ejemplo, la teofilina, que es un antiasmático, está en la dosificación para las personas que fuman del 30 al 50% mayor. O sea, imagínense que este impacto en el género tiene una realidad, sí, total. De hecho, mucho en el estudio de radiología se ve si los hombres están casados. Sí. Están felizmente casados, sí. O si no. No me encantó eso. ¿Cuál será el color de feliz? ¿Cuál será la carita? Y además, y después de vigilancia, eso. ¿Qué pasa? Aparte es el hombre, ¿no? El hombre, sí, horrible. Siempre está felizmente casado. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Sí. Bueno, entonces, caracterizando el sexo como un sistema dual ideal con fines prácticos para la salud y el género como una práctica que tiene que ver con el entrenamiento, también propongo una nueva forma de caracterizar la interacción entre el sexo y el género. Vimos antes que el sexo y el género se consideran, de hecho en la investigación biomédica se suelen usar como intercambiables, la palabra sexo y género. Diferencia de sexo y diferencia de género. En efecto, el Instituto Nacional de Salud tiene un curso online donde especifica el sexo, la construcción biológica, y el género es un constructo social, tienen que ser identificados como diferentes y tiene que considerarse el género como variable. Lo dice en un curso online porque en la investigación biomédica se usan como sinónimos. Entonces, ¿qué suponemos? Que hay un vínculo causal. De vuelta, que el género es la consecuencia inherente a mi sexo biológico. Lo que yo propongo que existe es un vínculo estadístico. ¿Qué quiere decir? Hay una correlación de mucha fiabilidad por la fuerza que tienen los estereotipos normativos de género. Es decir, que me asignen un sexo al nacer y no corresponderme con ese género, tiene costos. Imagínense que las personas trans están patologizadas. Todas las personas respondemos a esas normas. Entonces sí hay una alta fiabilidad, pero es un vínculo estadístico, no hay un lazo causal. Entonces lo que propongo es que en realidad es el género quien antecede al sexo. Es el género, la práctica de género, un aprendizaje normativo que se encarna en mi expresión biológica y me formatea de manera dual y binaria en términos cerebrales. Bueno, ¿qué implica caracterizar el vínculo como estadístico? Justamente abordar este tipo de cuestionamientos. ¿Las prevalencias en uno u otro sexo son realmente sexo específicas o están enmascarando diferencias género específicas? Volviendo al desorden del espectro autista, ¿pueden las prácticas de género masculinas formatear mi cerebro de manera que sea más susceptible a padecer este desorden?
¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo interacciona el sexo con el género en el desarrollo específico de una patología? ¿Cómo se puede hablar de género igual en etapa fetal o en etapa de los primeros años de vida? El primer año, te digo, el autismo, que es un bebé que no tiene sorpresa social. Identificándolo con sexo, justamente, eso es lo que decía. Claro, Hablando es de que género, identificándolo además lo con que se sexo. plantea en torno al autismo es el cepo del médico, que ya de por sí Claro. va predispuesta a que el autismo No, eso sea sí, más en pero es hombres, un con lo poquito cual las más mujeres grande. tienen un mayor tiempo No, hasta el eso- diagnóstico porque eso- no se prevé yo el Yo hablo de cómo puede influir un rol, si no hay rol, la primera. No, pero sí está la influencia del ambiente fetal también. Ah, bueno. El ambiente fetal, mira, por ejemplo, la nutrición de la madre, que ahí no sé si el género también tiene sesgo de decir varón o nena, no sé cómo se nutre la madre, pero el peso fetal, por ejemplo, se vio que tiene que ver con la metilación de ADN, la metilación es forma de silenciar el gen, en un factor de crecimiento tipo insulínico, y que está directamente ligado a la constitución cerebral. Entonces, fíjate el ambiente en la especie humana, que es tan variable, la nutrición y el peso, imagínate la variabilidad que tenés. Lo que veo es que no hay un factor biológico puro ahí. Puede haber una incidencia o una prevalencia, pero seguramente no es solo sexo y no es por ahí la causa principal. Por ahí se potencia o se desarrolla por otras causas después. Sí, la respuesta pura sería a través del medio ambiente que le provee la madre, que ya participa de una. Tal cual, sí. Generalmente. Sin descartar la idea que puede existir, ojo, pero sí. Bueno, el cerebro considero que es un órgano emblemático hacia donde dirigir estos cuestionamientos, pero de vuelta, como el ejemplo del miocardio, es extrapolable a todos los órganos y sistemas. También permite ver los efectos del régimen sexual caracterizado de heteronormativo y cissexista. Heteronormativo es, obviamente, heterosexualidad y cissexualidad, es decir, lo que no es trans, ¿no? Planteado como signo de sanidad psíquica y física, como lo natural o lo normal. Entonces, esta forma de vincular estadísticamente el sexo y el género permite un poco interpretar las combinaciones sexogenéricas que no son normativas. ¿Qué influencia tienen? ¿Qué input social pueden recibir personas trans, por ejemplo? En el desarrollo y prevalencia de enfermedades, ¿cómo afecta el sexo con el género? ¿Cómo afecta el tratamiento hormonal de personas trans e intersex a mediano y a corto plazo en la prevalencia, el desarrollo y vulnerabilidad a un montón de enfermedades? Acá me gustaría resaltar que, si bien planteo que hay unas normativas, unas prácticas de género que pueden formatear de manera dicotómica los cerebros, también antes dije que no hay un cerebro igual a otro. Esto tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestra experiencia individual trasciende esta lectura dicotómica. Por suerte. Tenemos una potencialidad para romper de alguna manera con este aplastamiento de subjetividades de rosa o celeste. Entonces, cada caracterización que yo haga del cerebro dual en términos ideales, sean sexuales o genéricos, pueden dar pasos positivos. Siempre hay que interpretarlo como aproximaciones. Es importante plantear que no hay hoy métodos sistemáticos para poder caracterizar la influencia del género en una determinada sintomatología y demás. Entonces lo que planteo es recursos estadísticos que nos pueden aproximar a esto, y tiene que ver uno con el efecto de tamaño, que mide la variabilidad dentro de cada grupo. Si separamos entre hombres y mujeres, podemos ver si hay mucha diferencia entre mujeres y mucha diferencia entre hombres. Cuando compare no van a dar significativas las diferencias. Garantizo que los grupos sean homogéneos de comparación. También está bueno incorporarlo con metaanálisis, que es sistematizar un poco la forma de sumar investigaciones acerca de un mismo tema y poder dar una mayor fiabilidad estadística, sobre todo en estudios de neurociencias, que se caracterizan por bajo número de muestras. Y cuestionarios como los diseñados para el estudio de el síndrome agudo de miocardio, que antes planteé coronario agudo, que diseñaron este cuestionario de género y dilucidaron que había roles femeninos asociados a la reincidencia de la religión. Bueno, como conclusiones, lo que planteo es un poco que estos nuevos recursos epistémicos, es decir, una forma nueva de interpretar nuestro organismo, y metodológicos en cuanto a planteamos cómo caracterizar, cómo agrupar en los estudios cerebrales y no solo cerebrales, en los grupos experimentales, plantean nuevos desafíos, ¿no? para la investigación biomédica y para la práctica clínica en general. Bueno, ya hablé un poco. Polimorfismo cerebral es lo que tenemos. Entonces, a partir del cerebro me parece que es importante plantearnos que hay una necesidad de
en la ciencia, en las hipótesis y demás, se planteen perspectivas parciales, situadas y contextualizadas. Es decir, no estandarizar formas de agrupar de manera internacional y sin ningún tipo de contexto, sino también pensar que una forma de agrupar los cerebros para cierto estudio no es válida para otro estudio, y que por ahí también las conclusiones tienen que restringirse a esas condiciones experimentales y a ese estudio en particular. Tiene que ver y tiene que considerarse un montón de variables, desde la alimentación, desde el ambiente, desde las prácticas sociales de las personas que están en el estudio. Hoy en general no se reporta ni siquiera el estatus social de las personas, y es fundamental, porque como hablábamos antes, el acceso a ciertos conocimientos y aprendizajes cambian morfología y estructura cerebral. Ahora, la recusación que harían, por ejemplo, los cultores de la ciencia dura, digamos, que son un poco lo que estamos poniendo sobre el banquillo, desde el mismo lenguaje de Dios. Pero la recusación no se sigue por el lado de la complejización invariable que están proponiendo en ese caso. Yo creo que ahí también sí es un tema, porque es lo mismo que viene de unir a la hembra. Creo que también la complejización es hacer, no quiero hablar en términos de buena ciencia y mala ciencia, pero si no, es hacer las cosas de manera correcta, digamos. Porque de alguna manera simplificar no es que está haciendo lo correcto, se está sesgando el resultado. En última instancia, cuando se toma la conclusión como si fuera la única verdad, allí sí se está claro, sesgando. ese es el punto. Partiendo de la universalidad y pretensiones también objetivistas y neutrales, ¿no? Porque también está, lo veíamos, la teoría está cargada de valores también. Entonces, es eso, es correrte de la objetividad y de la neutralidad y de la universalidad, y entablar otro tipo de relación con lo que sería la producción de conocimiento científico. En este sentido, hablando de un enfoque interdisciplinar, no como dicotomizando el enfoque y decir, bueno, que se produzca conocimiento acá en biología, en neurociencias, y que después acá, desde las humanidades, se critique. No, tiene que haber una interrelación, tiene que servir para revisitar conceptos y retroalimentar hipótesis para dimensionar nuevas formas de interpretar resultados. Un trabajo en equipo, ¿no? Para mí no es prudente que en los laboratorios no haya gente que tenga epistemología hecha, digamos, de otras ciencias y otras ramas. Para mí enriquece. Y son necesarias, porque aparte después tenés todo hecho, un montón de cosas hechas que son revisitadas nuevamente, porque hay un montón de críticas que desde la propia producción de conocimiento científico no se vio. Porque también hay una formación académica que te orienta a determinada forma de producir. Por ahí sí se puede intervenir o se puede influir, pero después el material que llega al médico a través de los laboratorios, la propaganda, la fotito que te ponen de la mujer deprimida, porque, bueno, no sé, o del hombre, qué sé yo, bueno, después llega, hay que ver cómo cada uno filtra. No, pero yo creo que es más fácil que incorpore la teoría de género sobre lo que vos acabaste de posar respecto de los géneros, que incorpora las humanidades. Las humanidades la incorporan así desde fuera, pero no como un elemento modular. Claro, claro, tal cual. Sí, es como accesorio. Es una lectura que se hace después. Claro. Y que a veces no está permeable a, ¿no? Es como ya lo he hecho. El punto es en la construcción. Claro, el tema es incorporarlo en la construcción. Bueno, para terminar es de vuelta a repetir que la expresión biológica es un conjunto de factores y vernos como organismos sistemas abiertos, ¿no? que interaccionamos todo el tiempo con el ambiente. Me parece que puede enriquecer un montón nuestras prácticas para aceptar que puede haber variaciones individuales y no hacer lecturas homogeneizantes ni universalizantes respecto de ningún caso, ningún estudio, ninguna interpretación. Creo que